Pongámonos de pie y abrimos la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3, 11. La predicación de este día le hemos titulado ¿Quién soy yo? Porque es necesario que sepamos quiénes somos ahora de que el Señor nos ha rescatado, ¿verdad? Tal vez algunos decimos de que todavía no nos ha rescatado de nada, pero nos está librando. Ustedes como jóvenes les está librando ya de muchas cosas que están mal allá en el mundo, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Quién soy yo? Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oremos. Padre celestial y buen Dios, te damos gracias, papito lindo, por este momento que nos permites estar reunidos aquí como jóvenes, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos, papito lindo, de que la palabra que se va a impartir sea para edificar, para exhortar, Señor bendito, para aprender y tener el valor para decir al mundo de que somos hijos tuyos, Señor, que tenemos una identidad definida gracias a ti, Padre. Te agradecemos por tanto amor, por tanta misericordia. Bendice la palabra, Señor. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Sentémonos. Bueno, ¿quién soy yo? Leí esta porción de Moisés porque Moisés le decía esto al Señor, ¿verdad? Cuando en realidad él le preguntaba, Dios sabe exactamente lo que nosotros somos. De Moisés tal vez se le podría entender la pregunta que le hacía al Señor por el hecho de que Moisés había tenido una vida bastante confusa hasta cierto punto, ¿verdad? Si recordamos, el faraón dio una orden, ¿verdad?, que mataran a todos los hijos de los hebreos, y por eso a Moisés lo ocultaron durante 3 meses. Luego lo metieron al río en un cajoncito de esos de mimbre, ¿verdad?, que hoy le llaman Moisés, y pues fue a dar a donde la hija del faraón, y ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo rescató, después mandó a llamar a una hebrea para que lo cuidara, y resulta que era la misma mamá de Sansón, pero él creció como egipcio. Más sin embargo, ya cuando llegó cuando llegó de adulto, él descubrió de que él era hebreo en realidad, no era un egipcio, pero él conocía ambas cosas. Conocía a los hebreos porque pues era las personas que eran esclavas de Egipto, ¿verdad? Y él estaba a cargo de esa gente también. No, sin embargo, él tenía bastante afinidad con ellos. Entonces le ocultaron, y al grande, él era un hebreo y egipcio a la vez, ¿verdad? Entonces, cuando era mayor, él decidió tener una identidad, ¿verdad? ¿Y qué terminó siendo? Decidió ser un hebreo. Y se terminó convirtiendo en el libertador de Israel, el instrumento que usó Dios, ¿verdad? Porque en realidad el libertador es el Señor. Él solo fue el instrumento. El ¿quién soy yo? Es una de las preguntas más difíciles de contestar a otra persona cuando nos preguntan, ¿verdad? Porque yo le puedo preguntar a Kevin: ¿y vos quién sos? Kevin, solo Kevin. No. ¿Y cuándo naciste? En 1992. ¿Y para qué estás en la tierra? Propósito que Dios tiene para mí. Bueno, pues son las preguntas, las respuestas normales que hacemos, ¿verdad? Quedamos cuando nos preguntan eso, porque parece una pregunta fácil de responder. Y la verdad es que todos contestamos de la misma forma. Mi nombre es fulano de tal, tengo tantos hijos, tantos años, tantos hijos también. no, dicho ustedes no. Entonces, pero la mayoría de veces es eso, decimos: yo soy Miguel Hernández, yo soy cocinero, soy barcelonista, y pero son detalles así, ¿verdad? Son cosas, el nombre, pues, tenemos un nombre, sí, pero son cosas superficiales, digamos. O sea, en realidad, ¿quién sos en tu interior? Hay una buena película que a mí me gusta porque tiene una buena trama. Se llama El caso Bourne, Identidad Desconocida. ¿Ya la han visto? No. ¿Sí? Trata
de un agente. Bueno, en realidad la película comienza de que él lo descubre en el mar, un barco lo rescata y lo rescatan herido del mar. Cuando él despierta no tiene memoria. Lo único que él tiene es un número de cuenta de un banco. Y por esta cuenta del banco él seguía, busca el banco y ahí encuentra su nombre, que es Jason Bourne. Pero es lo único que él tiene. Su nombre no sabe de dónde viene, ni en realidad qué es, porque tiene un montón de documentos con diferentes nombres, diferentes nacionalidades. Entonces él no sabe absolutamente nada de qué es él. Y cuando él conoce su nombre, es la única pista que él tiene para comenzar el camino hacia el reencuentro con él mismo. Porque él no sabe, ¿verdad?, de dónde viene, en realidad qué es él. Pero en el camino, él descubre que tiene habilidades para pelear, tanto con armas, cuerpo a cuerpo, y tiene una inteligencia bárbara. O sea, él tiene todo eso, pero él no lo sabía tampoco. O sea, según las necesidades, él va sacando todas estas cosas y las va descubriendo. ¿Será este el caso de nosotros también? No digo que vamos a ir a pelear cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, ni con armas. Porque nosotros sí nos recordamos desde chiquitos, ¿verdad? No tenemos una memoria que se nos ha borrado. Pero, ¿será que nosotros tenemos claro cuál es nuestra identidad? Porque el nombre, pues todos sabemos que tenemos que tener un nombre. De hecho, si no tuviéramos un nombre, aunque sea un apodo, tendríamos que tener, pero de una forma nos tendrían que conocer. Es como Carlos. Él no se llama Carlos, él se llama Chele, dice. Uno le dice Carlos, no, Chele. Entonces, a él le gusta que le llamen así, pero como les digo, nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Y esta identidad es la que tiene que estar por sobre todas las cosas, porque no dependemos de Dios, ¿no? Él es el que nos da el día a día. Él es el que nos da la comida que nos sirve, aunque tu papá sea el que trabaja, pero él es el que sirve esa mesa también. Él es el que nos da todo. La mayoría de gente dice que la identidad la definen así, que cada uno de nosotros somos tres personas. Aquella que creemos que somos, aquella que los otros creen que sos y la que Dios sabe que sos en realidad. Y realmente podría decirse que es cierto, tres personas, porque solo vos solito sabes tus cositas, ¿verdad?, como persona. Y pues la gente conoce lo superficial de vos, pero quien conoce ambas cosas es Dios. Ahí sí no hay tales, Dios te está mirando de todas formas, de adentro para afuera, de afuera para adentro, de arriba para abajo y de abajo para arriba también. O sea, ahí no te escapas, ¿verdad? Te está viendo por todos lados. Pero, ¿cuál de todas estas será lo más importante? ¿Será más importante lo que nosotros creemos de nosotros? No, Diego. No, yo creí que los zapatos le estaba chuleando. Lo quería llevar. No, Diego, esos zapatos no, Diego, son de niña. Entonces, lo siento, te asusté. Yo creí que los zapatos te quería llevar. Bueno, todos queremos una vida feliz, pero la verdad es que mientras no tengamos una dirección clara, una identidad clara, difícilmente la vamos a alcanzar. Porque si no conocemos nuestra identidad, por el momento, ahorita, ¿verdad?, al conocerla, lo que vamos a hacer es que vamos a tener fuerza para quitar la duda de nosotros y vamos a poder vencer el miedo también. Veamos cómo damos con nuestra identidad, cómo vamos a descubrir cuál es nuestra identidad, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, porque pues gracias a Dios que no está ni Andy ahora, que está más pequeño que todos nosotros, ¿verdad? Tiene como 8 años Andy, pero cada uno de nosotros ya recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Antes de esto éramos criaturas de Dios, o sea, hechos por Dios, ¿verdad? No, sin embargo, aún no éramos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios, cada uno de nosotros. Y podemos verlo en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Que dice de la siguiente manera:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y oigan lo que dice el 13, solo el 12 iba a leer, pero el 13 es importantísimo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque lo ha decidido. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Él nos da una oportunidad, ¿verdad? Hay unos que no quieren nada con el Señor. El Señor sabe en qué momento van a llegar o si no van a llegar. Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos saber nosotros e identificarnos completamente de que nosotros somos completamente hijos de Dios? En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, Efesios 2, 10, dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense que estuve pensando en alguna fórmula, ¿verdad?, para poder identificar, pero en todas llegaba a una conclusión, a un punto donde yo decía, no puedes ver cómo presentarte ante los demás y decir, yo soy Miguel Ángel Hernández. Yo soy hijo de Dios y gracias a Él tengo una residencia en los cielos también, pero pues sería bastante, la gente lo sentiría grosero, pero sería la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad en nosotros de lo que somos, y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Dice que somos hechura de Dios, o sea, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cualquiera diría, pero ¿quién sabe cómo es? ¿Será que es así igual que nosotros? La palabra dice que Dios es espíritu, y el espíritu no tiene ni carne ni hueso. ¿En qué es que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios? Que tenemos tres cosas que las tiene también Dios, en las tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos sentimiento, que es el amor, ¿verdad?, que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, y que es el que nos ayuda a que podamos querer al que tenemos a la par, que podamos apreciar a nuestros papás, que podamos apreciar a nuestros abuelos. Ese es el sentimiento que el Señor nos colocó a nosotros. Tenemos sentimiento, intelecto, que es la inteligencia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La creación no puede superar al Creador, ¿verdad? La creación siempre es menor que el que lo crea. Entonces, el Ser Supremo es Dios, y Él nos dio inteligencia igual que Él. Estas son las características que podemos ver en Génesis 1:26, que dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Es eso: sentimiento, intelecto y voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el derecho que tenemos nosotros de decidir si hacer o no hacer algo. El libre albedrío, que le llaman también. Porque imagínense que hubieran elecciones y el único partido, y no vamos a usar ninguno de aquí para que no haya ninguna cuestión ahí, ¿verdad?, que digan que soy del Frente, o que soy de Arena, o que soy de Gana, o del Pescadito. Digamos de que hubieran votaciones presidenciales y el único partido que estuviera participando fuera el PRI, que es uno de México, el PRI, y que hubieran votaciones. ¿Y para qué vamos a ir a votar si solo hay una sola opción? ¿Cuál era el de la techa? El pipi. Es cierto, escuché eso. Es chistoso la techa, ¿no? Y es de lo que él está cantando al final el Patito Juan, cuando termina tal para cual está pelado. Sí, dice. Ese se encontré el Patito Juan. Y dice, ¿y qué es lo que dice? Si le pides a Jesús, Él te oirá o algo así, dice. ¿Cómo dice? ¿Otra cosa? No. Pero la cuestión es de que menciona a Jesús, y así la canta, y todos bailan al final junto con la techa.
Hasta se sube a la mesa y hace como, pata, contra el platito, y ya saben cómo se pone todo encorvado. Y él sí da risa. Entonces, la voluntad es esa la que el Señor nos da. Por ejemplo, esta tarde estamos aquí por voluntad de nosotros. Yo de verdad que en mí hay alegría porque aunque sea tarde, venimos. No, sin indirectas ni nada. No, realmente es así. Aunque sea tarde, pero estamos aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero aquí en la primera parte del versículo 10 decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el detalle. Tenemos propósitos en esta vida, como hijos de Dios, ¿verdad? Y podemos verlo en 2 de Corintios 5:20, un poquito para atrás. Unos capítulos hacia atrás, y ahí van a encontrar Corintios. Dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense que los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros, que dice en Efesios 2:10, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas buenas obras? ¿Cuáles son estas grandes obras que nosotros vamos a hacer para el Señor? Ya vimos en Efesios 5:20, 2 de Corintios 5:20, que dice que somos embajadores. El trabajo de un embajador es representar un país. Por ejemplo, el embajador de México en El Salvador, él representa a la nación de México aquí. Por ejemplo, si él hiciera una balacera, anduviera borracho como los diputados de aquí, él haría quedar mal totalmente a su país, porque él está representando a su país. Entonces, eso es lo que somos nosotros, según dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:20. Nosotros somos embajadores de Él. O sea, nosotros representamos a Él aquí en la tierra. ¿Y cuáles son esas grandes obras, esos grandes hechos que nosotros tenemos que hacer por Él y para Él? Hay un texto donde dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Hay algunos que agarran paja, ¿verdad? Sí, el Cash Luna dice que somos diosesitos. Sí, Dios chiquito, no, Dios Junior, Jehová Junior, dice. O sea, totalmente errado. No, hombre, hay que saber qué somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y somos embajadores de Él aquí en la tierra, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las buenas obras que nosotros podemos hacer? Y con esto no me estoy acercando al catolicismo, ¿verdad? Decir que con esto vamos a ganar algo. Al contrario, ¿verdad? Sabemos de que somos salvos porque el Señor ha permitido que seamos salvos. La palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero las cosas grandes que el Señor quiere que nosotros hagamos es algo tan sencillo aparentemente, pero que a veces es tan difícil de hacer. Que es invitar a alguien a que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Es tan sencillo como decirle, mira, recibirle, güey. Es tan crudo que se le puede decir a alguien, hey, mira, si no recibes a Jesús te vas a ir al infierno. Te andabas a la iglesia. Pues, la Biblia sí dice. Tal vez yo no te puedo enseñar dónde dice, pero yo lo que te puedo decir es que porque sos mi amigo y te quiero, deberías de recibir a Cristo mejor, porque no te vas a ir para el infierno. Ni no lo digo yo, lo dice la Biblia. Una vez de esto me cuenta mi mamá, estaba en el hospital y dice que había una hermana de Mantelín. Afuera de los que iban a entrar a la cirugía, ¿verdad? Y le decía una señora, le decía, mira mamá, le decía, y cree que si uno se muere aquí adentro, se va a ir para el cielo. Y le dijo a la hermana de Mantelín, le dijo, depende, le dijo, si te portaste bien, al cielo, y si no, al infierno, le dijo. Y mi mamá, ella nunca, o sea, como para ella, para algunos esto es demasiado delicado, la palabra del Señor. En el sentido, sí es delicadísimo, pero en el sentido de que a veces ni sabemos de que alguien esté equivocado, pero no le decimos por miedo. Porque tenemos miedo a hablarle a alguien del Señor. Y esa mamá que ella oyó, y me dice, mira, me pasó algo raro, me dice, yo escuché que le dijo eso, y yo me paré, me dijo. Y me acerqué y le dije, no, hermano, no se equivoque, le dije. Al cielo nadie va a ir por portarse bien, le dije.
Vamos a ir por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si usted dice que vendrá por sus buenas obras, entonces no es por él. Y está desechando la sangre de Cristo. ¡Toma! Vaya, le dije, hoy sí, mamá. Hoy de veras que podemos decir de que sí se está recogiendo algo de la cosecha. Y miren, no es por nada, pero gracias a Dios gracias al Señor de que nos ha puesto un pastor que nos está enseñando bastante. Porque realmente en otras iglesias que predican mucho de la palabra, sí, pero no te dan las herramientas necesarias como para vos poder decirle a alguien, mira, eso no es así, sino que es así, así y así. Nada menos hoy en la mañana discutía yo con un colombiano, creo yo, que decía de que los diezmos y las ofrendas son para las bendiciones. Digo yo, lo que pasa es que si lo planteamos así pareciera que estamos comprando los favores de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y no es así. Como se nos ha enseñado aquí, los diezmos y ofrendas tienen que ser algo de corazón, tiene que ser algo que te nazca vos. Pero si lo estás dando porque la iglesia dice que lo tenés que dar, lo estás dando por obligación, y ahí pierde todo sentido. Y no, el Señor conoce el corazón de cada uno. Los diezmos y ofrendas son necesarios para el funcionamiento de la obra del Señor, pero el Señor no necesita de tu dinero, necesita de tu corazón, de tu servicio. Pero es tan sencillo como decirle a alguien, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y esa es la gran labor que nosotros tenemos que desarrollar. Y de hecho, creo de que la otra semana vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a terminar rápido el culto y vamos a hablar un poquito del evangelismo, para que, al igual que nosotros salimos los días de semana a evangelizar, los domingos no puedo porque pues tengo que trabajar, pero ustedes por lo menos que tengan un par de versículos clave para que ustedes puedan hablarle a sus amigos también. Da pena al principio. Fíjense que cuando yo arranqué, las primeras personas que evangelizaba solo eran niños chiquitos. Niños así que un día el primero que gané se sentó a la par mía en el bus. Vamos a probar aquí, saqué la Biblia. Mira, ya recibiste eso como tu Señor y Salvador. No, me dije, ¿qué es eso? Ya le empecé a explicar, ¿verdad? ¿Y no te gustaría recibirla? Mira, si vos asegurás tu vida, le digo, vas a tener una buena juventud, le digo, lejos de cosas malas porque el Señor te va a apartar. Y de hecho le digo, tendrías las puertas del cielo abiertas para vos. Ah, sí. Pues, y oramos y la mamá se me quedó viendo así como, ¿qué le va haciendo? Pero yo iba pegado a la ventana y él iba a la orilla. Y así fue. Fueron dos niños, me recuerdo yo chiquito. Un día hay un muchacho, un hermano que es, ¿cómo se le llama? Bueno, es enanito, ¿verdad? Se llama Luis. Vive en la calle principal de Villa y allá en el parque de Santa Tecla. Yo dije, un niño, dije. ¿Qué me acerqué? Papito, le dije, y se me quedó viendo. Dios le bendiga, hermano, le dije. Dios le bendiga, me dijo. Mira, hermano, ¿usted recibe Cristo como su Señor? Sí, hermano, me dijo. Sí, me dijo, sí, ya me contó que él se congrega allá en la central, el tabernáculo bautista mío de Israel, ¿verdad? Y pues ahí comenzamos a platicar y hoy cuando nos encontramos, Dios le bendiga, hermano, te lo bendiga. Entonces, pero pues esa era la idea. En un principio me daba miedo, me daba pena. Hoy no, y cada vez que tengo la oportunidad, lo trato de decirle a la gente, voy a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y trato de explicarles brevemente, ¿verdad? Y entonces la idea es que ustedes también se preparen. Pero, como les digo, de los propósitos que el Señor tiene para nosotros, el principal es ese, que nosotros podamos compartir la palabra con otros. Y otra cosa de que en esta semana nos ha ocurrido es la cuestión de la oración. Fíjense que esta semana hemos tenido la oportunidad de ir a orar por varios hermanos. Hay algunos amigos que me han llamado y me han dicho, mira, hazme el favor. Como que ellos no se sienten dignos de pedirle al Señor nada. Entonces me dicen, hazme un favor, ora por mi tía. Fíjate que mi tía le dio el derrame y está bien mal en el hospital. Y yo he sentido que esa semana ha sido de bastante petición de algunos amigos y hermanos de que me han dicho, hermano, ore por tal cosa, mire, ore por X cosa. Entonces, me he convencido esta semana de que realmente el trabajo de nosotros como embajadores del Señor es eso, invitar a otros a que reciban al Señor y orar por aquellos que tienen necesidad. Porque aquí todos tenemos necesidad, ¿verdad? Pero si yo oro por vos, vos oras por mí, Fernando por el Chele, por Kevin, por Diego, por Andrea,
por el hermano que nos visita. O sea, las cosas van a ir mejorando para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer una cadenita de oración. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:9. Y es aquí la clave, ¿verdad?, del por qué nosotros no tenemos primeramente ni que sentir pena, ni sentirnos indignos de estar haciendo la obra para el Señor, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, todos los días. Hasta el Papa, el Santo Papa, también falla. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor. Y oigan bien, pongan atención, ¿y cuál es la identidad de nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El linaje escogido, el linaje es la descendencia, ¿verdad? En el caso de nosotros, algunos de nuestros papás han sido los primeros de su familia en llegar al Evangelio, ¿verdad? Tal vez la otra familia es católica, lo que resta de la familia. Pero nosotros hemos sido escogidos con un propósito por el Señor. Nosotros somos exactamente lo que dice aquí, linaje escogido. Escoger es seleccionar de lo mejor. Y nosotros somos de lo mejor para el Señor. Cada uno de nosotros somos linaje escogido. El real sacerdocio no se refiere a aquel realito de allá de España o de Madrid. No se refiere de la realeza, pero de verdad. Real sacerdocio. ¿Y cuál es la labor del sacerdote? El sacerdote se encarga de la labor de él es acercar a Dios con los hombres, o servir de puente entre los hombres y Dios para que haya un acercamiento. Pues esa es la labor de nosotros, tratar de que la gente se acerque a Dios, servir de puente para el Señor, siendo una herramienta nomás, ¿verdad?, para que la gente pueda acercarse a Dios. Dice nación santa. Cada uno de nosotros, pueblo adquirido, dice también, cada uno de nosotros hemos sido escogidos con ese propósito. Y finalmente la parte esencial es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó? Jesús. ¿Y de qué le vamos a hablar a la gente? De las maravillas que hemos visto que Él ha hecho y que ha hecho en la vida de nosotros. Fíjense que el milagro más grande que yo he visto hasta ahorita, o sea, el primero es de que me ha rescatado a mí de lo que era, un gran borracho. Pero lo más grande que yo he visto en otro hermano es un niño de 5 años que se llama Abel. Él tenía osteoporosis, un niño de tal vez en aquel entonces tenía 5, 6 años, tenía osteoporosis. Y me acuerdo que cuando lo pasamos a recoger allá en las moras, yo me bajaba del bus para chinearlo porque él no podía subir la grada del bus. Aparte que porque sus huesitos eran demasiado frágiles, una pierna la tenía como una fédula porque era más chiquita que la otra. Y pues lo subí domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Entonces a mí nadie me puede decir, es mentira lo que vos me estás contando. Por eso les digo, yo es lo más grande que yo he visto. Y me recuerdo que justamente el 24 de octubre del 2011, me acuerdo que la mamá de él estaba dando un testimonio de Abel, de que el Señor lo había sanado, que la piernita le había alcanzado la otra piernita también, y que la fédula ya no la iba a usar. Y me acuerdo que ese día estaba cumpliendo años. Y aún ahorita que me acuerdo, que me acuerdo de una gana de llorar porque dije, qué regalo. El regalo fue para Abelito, ¿verdad?, para el niño y para su mamá, que de hecho es la única hermana que oraba de rodillas allá en 5 ceros. Y cada vez que me acuerdo de eso, yo digo, papito, a mí no me pudiste haber regalado una mejor cosa en mi cumpleaños que es. Porque ver a Abel y oye, ese niño, Dios mío, no para, corriendo, brincando y haciendo de todo. Entonces, en mi caso yo puedo contar esta historia de Abelito, puedo contar mi historia. Y esas son las virtudes de Jesús que nosotros vamos a hablar, de la humildad de Jesús, de la mansedumbre de Jesús, que solo puede ser el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Jesús
siendo Dios, se metió en el vientre de María. De tan enorme que Él decidió meterse dentro del vientre de María. Humildad, nació en un pesebre. Entre animal, siendo Dios, teniendo el poder para decidir nacer dentro de un reino, decidió nacer en un pesebre. Pues estas cosas son las que nosotros debemos comunicarle a la gente. Entonces, ¿qué es la identidad que Dios nos ha dado? Bueno, aquí en la tierra tenemos un nombre, pero en el cielo tenemos otro. Aquí en la tierra somos hijos de Dios. Allá vamos a seguir siendo hijos de Dios con otro nombre. De ahora en adelante, cuando nos pregunten quiénes somos, agreguemos solo un poquito más y digamos, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Alvarez. Normalmente cuando vas a estudiar, ¿verdad?, te dicen que te presentes o en algún grupo que hacen algo y dicen, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Alvarez, tengo 18 años. Tengo 18 años y para gloria y honra de mi Señor, soy hijo de Dios, gracias al sacrificio de Jesús. Sería cualquier... porque así es la gente. Pero realmente sintámonos orgullosos de la identidad que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios. Ya vemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Somos lo mejor de lo mejor en esta tierra. Y vamos a ser mejores aún cuando ya estemos con el Señor. Cuidemos la identidad que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios, pero con papeles en el cielo, con un nombre nuevo esperando. Vivamos por eso y que nada ni nadie nos robe nuestra identidad. Ustedes están jóvenes. Yo les decía la semana pasada que uno de esta edad está buscando parámetros, está buscando referentes. Ayer vi una foto bien chistosa en el Facebook que salían dos reggaetoneros, así con lentes y así pelón, otro así con medio pelo, y decía, y salía otro bicho abajo así con el pelo cortado como en 3 líneas aquí, con lentes y todo feo de los dientes, y con aritos en toda la oreja, y decía, esto decía, es culpa de esto, decía, del bicho feo que salía abajo, era producto de los que estaban arriba. Y es cierto, hoy hay unos bichos que andan, pero ellos se sienten bonitos, ¿verdad? Pero se miran todos raros, no entender si son que les gustan los hombres o que quieren andar socaditos, o sea, no entender si son hombres y que les gustan los hombres, o qué, pues si son gays o qué, no entender. O sea, antes por lo menos puedes distinguir entre lo que era un varón a un varón confundido, ¿verdad? Ajá, de lo rarito. Pero nosotros tenemos que tener una identidad clara, y es que somos hijos de Dios. Dios es nuestro Señor y Salvador, y en Él lo tenemos todo. Amén. Damos un aplauso al Señor.